Esto es Aprendamos Juntos. Y hoy vamos a hablar sobre la planificación educativa en Argentina. Vamos a meternos de lleno en algunos documentos que estuvimos viendo para entender un poco esta historia compleja de la descentralización. Y también los modelos de planificación que hubo detrás, ¿no? Las idas y vueltas de todo este proceso. Exacto. Para arrancar, las fuentes marcan algo bastante particular del sistema argentino históricamente, ¿no? Esta idea de que era como dual. Tal cual, sí. En los inicios, buscando ese equilibrio de poder para unificar el país. Se pensó así. Primarias para las provincias, ellas diseñaban sus planes, administraban, y por otro lado, las secundarias y las escuelas normales, las que formaban maestros, esas dependían de la nación, del Estado central. Ajá. Era un rol más fuerte, incluso metiéndose un poco en la educación elemental, en la primaria. O sea que esa dualidad inicial se fue matizando. Claro, entiendo. Pero esa tendencia a centralizar no fue para siempre. Empezó a cambiar, ¿no? ¿Cuándo y cómo fue eso? Sí, hubo varios momentos. A ver, ya desde los años 50 se ven intentos de descentralizar. Que acá en Argentina, ojo, tomó más la forma de transferencia, ¿no? De pasar escuelas nacionales a las provincias. Ah, claro. La transferencia. Exacto. Y un primer dato interesante que marcan las fuentes es la apertura al sector privado, después del 55, que en ese momento se vio como una forma de descentralizar, de evitar el monopolio del Estado en la educación. Interesante esa lectura. ¿Y hubo un momento así como clave en esa historia de transferencias? ¿Leí algo de 1978? Sí, totalmente. 1978 es un punto de quiebre. Pleno gobierno militar. Ahí se transfieren de forma obligatoria a las escuelas primarias que todavía eran nacionales a las provincias. Y lo que remarcan los análisis es que fue un proceso muy verticalista, sin gradualidad, sin discusión. ¿Y cómo se justificó en ese momento? Bueno, el discurso oficial hablaba de eficiencia, de federalismo, lo típico, ¿no? Pero las investigaciones que se hicieron después, y esto es importante, muestran que el objetivo de fondo parecía ser otro. Más bien, reducir el peso de la educación en el presupuesto nacional. Y bueno, claro, sin una planificación seria, ni darle a las provincias los recursos que necesitaban para hacerse cargo. Uf, qué tema ese. El famoso te transfiero el problema. Y bueno, avanzamos un poco y llegamos a los 90. Otra etapa súper importante, ¿no? Sí, fundamental. En 1991 sale la Ley de Transferencia, la 24049, y ahí se completa el traspaso. Se pasan los servicios secundarios y los terciarios no universitarios que quedaban en manos de la nación. O sea, se completa la descentralización, digamos. Se completa la transferencia de escuelas, sí. Pero acá la cosa se pone más compleja, ¿viste? Porque al mismo tiempo que se transfieren responsabilidades a las provincias, el Estado nacional como que recentraliza ciertos mecanismos de control. Define el currículum básico, evalúa. Ah, mira. Una descentralización, pero controlada. Algo así. Y las consecuencias que analizan las fuentes son, bastante serias. Se profundizaron las diferencias entre provincias, las que tenían más recursos y las que no. Se fragmentó el sistema educativo. Otro punto interesante es cómo se deslegitimó un poco el saber del docente, ¿no? Frente a la figura del experto que venía de afuera a decir cómo hacer las cosas. Y también cómo se empezó a mirar a los estudiantes más vulnerables, más como objeto de asistencia que como sujetos de derecho a la educación. Cambió la mirada. Es increíble cómo una política puede tener tantos efectos distintos, a veces inesperados. Y todo esto, esta historia de transferencias, de idas y vueltas, ¿cómo se relaciona con la teoría? ¿Con cómo se piensa la planificación en sí? Los documentos mencionan a Matus. Exacto. Ahí entra Carlos Matus con sus modelos, que nos ayudan a entender estas lógicas. Él diferencia principalmente dos. Por un lado está el modelo normativo. Este modelo imagina que hay un solo actor que planifica, el yo, ponerle el Estado central, ¿no? Y este yo diseña un plan perfecto para controlar un objeto, el sistema, la educación en este caso. Y asume que los demás, los otros, provincias, docentes, sindicatos, son como previsibles, sin iniciativa propia, que se van a adaptar al plan. Como piezas de ajedrez que uno mueve. Algo así, sí. Es una visión muy simplificada de la realidad, causa-efecto lineal.
No contempla conflictos de intereses, ni la incertidumbre, ni que los otros también juegan y tienen sus propios planes. Las políticas muy centralizadas o estas transferencias impuestas desde arriba, como la del 78, responden mucho a esa lógica. Este es el plan, cúmplase. Entiendo. Suena un poco rígido, ¿no? ¿Y cuál sería la alternativa que plantea Matus? La alternativa es el modelo estratégico o situacional. Este es mucho más realista. Reconoce de entrada que no hay un solo actor, sino múltiples, el yo planificador y los otros, y que estos actores tienen objetivos distintos, a veces en conflicto. El poder no está concentrado, está repartido. Ajá. Entonces, la planificación acá no es diseñar un deber ser ideal desde afuera, es pensar en lo que puede ser, considerando las resistencias, las alianzas posibles, la negociación. El que planifica no es un observador externo que diseña en un laboratorio. Está metido en la situación, es parte del juego. O sea, planificar con la realidad, no contra ella. Exactamente. Y la realidad no se ve de una sola manera. Hay múltiples explicaciones posibles, lo que Matus llama explicación situacional. No hay un diagnóstico único, objetivo y verdadero. Y se asume la incertidumbre. No se puede prever todo. Hay que estar preparado para ajustar el rumbo. Muy interesante la diferencia. Mirando la historia más reciente de Argentina, se puede decir que hubo un movimiento hacia ese modelo más estratégico, más situado. Las fuentes sugieren que sí hubo al menos un cambio en el discurso, sobre todo después de la crisis de 2001-2002, que fue un cimbronazo fuerte. A partir de 2003, con los gobiernos kirchneristas y con leyes importantes como la Ley de Educación Nacional, la 26206 de 2006, se empezó a hablar mucho más de inclusión, de igualdad, de un rol más activo del Estado para garantizar derechos. Se intentó cambiar el enfoque, entonces. Se intentó, sí. Se buscó incorporar más voces al diálogo. Por ejemplo, se abrieron mesas de negociación con los sindicatos docentes. Aunque las mismas fuentes a veces ponen un signo de pregunta sobre cuán efectivas o reales fueron esas consultas en la práctica, ¿no? Si realmente se tomaron en cuenta esas voces para definir las políticas. Pero sí hubo un intento de abordar los problemas de una forma más integral, reconociendo la complejidad de la situación. Pero, siempre hay un pero, ¿no? A pesar de esos intentos, los documentos también señalan que quedaron muchos desafíos pendientes de resolver. Ah, sí, sin duda. Muchos problemas de fondo que venían de los 90 siguieron ahí. Por ejemplo, esta cuestión de redefinir qué es lo público en la educación, con escuelas gestionadas por provincias, pero con lineamientos nacionales. Es complejo. También persistieron ciertos mecanismos de control sobre los sectores más vulnerables, aunque quizás con otros nombres, otros discursos. Y la dificultad enorme de construir un federalismo educativo que sea real, que fortalezca las provincias, pero sin que se desarme la unidad nacional. Es una tensión constante. El eterno equilibrio argentino, ¿no? Tal cual. Y por supuesto la gran deuda, ¿no? La deuda general con que el derecho a la educación se cumpla de verdad, con calidad, para todos y todas en cada rincón del país. Y hay un punto que me llamó la atención, que aparece varias veces en los materiales. El poco uso que parece hacerse de la investigación educativa en todo esto. Sí, es un punto clave. Parece que muchas veces la planificación se basa más en datos descriptivos básicos, en la coyuntura, en la intuición política, y no tanto en aprovechar los marcos teóricos, los análisis más profundos, los resultados de investigaciones que podrían ayudar a entender mejor las causas de los problemas. Claro, a prever consecuencias, a evaluar distintas opciones. Exactamente. Sobre todo en contextos tan complejos y cambiantes como el educativo. Ahí es donde más necesitarías una planificación informada, reflexiva, basada en evidencia. Y parece que es donde más falta. Entonces, para ir cerrando, lo que vemos a través de estos documentos es un recorrido. Bien complejo, lleno de tensiones, desde modelos centralizados y normativos, pasando por transferencias, con efectos muy diversos, hasta intentos más recientes por enfoques más estratégicos, más situacionales, siempre con esa tensión de fondo entre la unidad nacional y el federalismo.
y con el gran desafío pendiente de garantizar de verdad el derecho a la educación. Sí, quizá queda una reflexión final, algo que los textos invitan a pensar. Si aceptamos que toda planificación, como dice Matus, siempre es una interpretación de la realidad, y que esa interpretación se hace desde una situación, desde una posición particular, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos asegurar que las interpretaciones dominantes, las de quienes tienen más poder para planificar, no terminen silenciando o invisibilizando sistemáticamente las necesidades, las voces, las perspectivas de los actores más vulnerables del sistema? Los estudiantes, las familias, los docentes de las zonas más olvidadas. Una pregunta fundamental, sin duda. Mucho para seguir pensando. Hasta la próxima.